próximo disertante. Tenemos la suerte de que nos acompañe este día de hoy Juan Enrique Fornoni, que es un biólogo recibido acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que luego se fue a la Universidad Nacional Autónoma de México a realizar sus estudios de doctorado. Actualmente es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, a donde su tema central de trabajo está en el eje de las respuestas evolutivas de las plantas para la tolerancia y la resistencia al herbivorismo. Tiene más de 40 publicaciones, entre ellas 30 publicaciones internacionales en los journals más prestigiosos de la especialidad, como New Phytology, Journal Review of Ecology, Proceedings of the Royal Society and Evolution. Tiene 3 capítulos de libro, ha hecho docencia en más de 30 cursos de grado y posgrado, ha formado entre licenciados, máster y doctores más de 10 personas, ha participado fuertemente en difusión en radio y televisión y ha tenido diversas distinciones de sociedades científicas, inclusive del gobierno de México. Un honor tenerte con nosotros, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar de deshonestidad, les quiero contar que de lo que les voy a hablar es básicamente lo que hizo que me llamara la atención estudiar ecología evolutiva. O sea, lo que les voy a mostrar son ejemplos de algo que creo que es un fenómeno muy interesante y que estamos empezando a realmente entenderlo. Bueno, acuérdense que cuando las plantas colonizan el ambiente terrestre se enfrentan a un fenómeno muy interesante, ¿no? Genera un proceso de diversificación, empiezan a aparecer muchísimas especies de golpe, pero además se enfrentan a una situación muy particular con respecto a la reproducción, ¿no? Que también la tenían antes, y esa es que tienen que mover las gametas para poder reproducirse, ¿no? Necesitan de un vector, ¿no? Antes el vector era básicamente un medio líquido, ¿no? Que facilitaba las cosas, y ahora cuando se coloniza el ambiente terrestre hay un proceso de deshidratación en general, que están expuestas, ¿no? Y eso genera también que haya que resolver el problema, ¿no? Del transporte de gametas de una manera diferente. La flor también es un órgano muy interesante que aparece en este proceso de diversificación y de colonización de los ambientes terrestres, y ya saben la historia que la diversificación de las flores estuvo acompañada de la diversificación también de muchos grupos de animales, pero de uno en particular que vamos a hablar hoy. Si se acercan un poquito más a una flor, acuérdense que tiene varios ciclos, ¿no? Los ciclos externos, que son la corola, ¿no? Los ciclos internos, que están formados por los órganos sexuales masculinos en la parte exterior y el femenino en la parte central. ¿Sí? Esa es la organización básica de casi cualquier flor. La mayor parte de las flores son hermafroditas, tienen los dos sexos en la misma flor. ¿Sí? Ok. Bueno, una cosa que ven cuando se acercan a una flor es que lo que los vectores, ¿no? de polen van a buscar, a veces no lo ven. ¿Sí? Acá el polen ustedes lo pueden ver en las anteras, ¿no? Pero ellos van por otras cosas también, ¿no? Los polinizadores entonces son el grupo de organismos que adquirieron la función de mover el polen, ¿no? de una planta a otra. ¿Sí? Apareció en la historia de la evolución de las plantas muchísimos organismos que empezaron a utilizar el polen, ¿no? Entre ellos van a encontrar abejas, colibrís, mariposas, abejorros, ratones, hay murciélagos también, ¿no? Y hay otros mamíferos. Lo interesante es, bueno, ¿qué buscan estos organismos de las flores? ¿Por qué van a las flores? Acuérdense que hay 3 cosas que a ellos les llaman la atención. No todos buscan las 3, no todas las flores les dan las 3. La mayor parte de ellos van por néctar y por polen, ¿no? Y algunos van por aceites, en particular unas abejitas, ¿no? Acuérdense que el polen son unos granitos muy chiquititos, ¿sí? Que si se acercan mucho van a ver que tiene una diversidad increíble, tanto de formas como de colores. En general los vemos amarillos, pero hay granos de polen de otros colores, ¿no? Bueno, creo que no hay azules, pero hay desde verdes a naranjas. El grano de polen se deposita, como ven ahí en la parte inferior, ¿no? de la diapositiva, en los estigmas, que son extras naranjas, ¿no? Y ese trabajo lo hacen los polinizadores. Entonces el polen básicamente es la gameta masculina, ¿sí? que tiene que llegar al estigma donde están los óvulos. Bueno, y el otro componente interesante de lo que van a buscar los polinizadores es el néctar, ¿no? Ahora el néctar
ni es el grupo de cumbia, ni es una bebida alcohólica, ¿no? Es básicamente la composición de azúcar y agua. Y en términos generales es bastante simple, es 3 formas de azúcar con agua. En realidad tiene muchas cosas más, ¿no? Pero eso representa como el mayor porcentaje, ¿no? del volumen del néctar, ¿sí? Lo interesante del néctar es que a nuestros propios ojos, incluso para los del polinizador, no lo vemos, ¿sí? Si nosotros vemos la flor, aunque la flor nos llama muchísimo la atención, no sabemos dónde está el néctar exactamente, ¿sí? El polinizador a veces tampoco, ¿no? Y muchas flores lo que tienen es el néctar ubicado en regiones internas de la flor donde el polinizador tiene que llegar, ¿no? Y acceder al néctar, ¿no? Esa es una cosa muy interesante. Lo que el polinizador va a buscar no lo ve hasta que no se mete en la flor. Incluso el polen, si viéramos, por ejemplo, esta flor, yo les digo, ¿cuánto polen hay? Le podría preguntar a la abeja, no sé si se puede evaluar realmente tan rápido, hay mucho y poco, ¿no? Solamente va a ver, ¿no? De una forma diferente a nosotros cómo esos granitos emiten, ¿no? Un color particular que es la señal de que hay polen, ¿sí? Bueno, lo interesante también es que el néctar, aunque parece ser una cosa muy simple de agua y azúcar, cuesta para la planta y cuesta más de lo que uno pensaría, ¿sí? No hay muchos estudios que hayan medido cuánto cuesta exactamente, pero sí hay algunos, ¿no? Entonces la flor, o la planta en particular, lo que pretende, ¿no? O lo que ha evolucionado durante su historia, es desarrollar mecanismos para tratar de ser cada vez más eficiente y ahorrar en la inversión que tiene que hacer en las recompensas a los polinizadores, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo el polinizador puede saber cuánto hay, ¿no? Antes de llegar, ¿no? ¿O cómo harían ustedes, ¿no? El polinizador básicamente no puede obtener información, ¿no? Así directa de cuánto néctar hay. La única información que percibe es los colores. Acuérdense que los polinizadores, según el grupo que sea, pero en general las abejas, por ejemplo, tienen 3 receptores de color. Entonces ven las flores muy diferentes a nosotros. Se los voy a mostrar para que lo vean, ¿no? Entonces, para el polinizador es muy importante no perder tiempo y energía buscando néctar donde no hay y estar equivocándose cada vez que sale a forrajear, ¿sí? Y la flor quiere ahorrar todo lo que puede ahorrar, ¿no? Para usarlo en el crecimiento y las semillas, ¿no? Entonces, si uno llega a una población de plantas, lo común es que veamos todas las flores a nuestros ojos muy parecidas, ¿sí? Bueno, una abeja a más de 6 centímetros, 10, no ve casi nada. O sea, va a ver una gran mancha, ¿sí? Pero no ve cuántas flores hay, no sabe cuántas tienen néctar, si tienen pocos, si tienen muchos, si ya fueron visitadas por otra abeja. Toda esa información el polinizador no la tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvieron este problema los polinizadores? Una de las formas más fáciles, digamos, incluso para nosotros, van a ver, ¿no? De tener información es seguir una lógica muy simple. La flor más grande tiene que tener más. Los polinizadores, igual que nosotros, les gustan las cosas grandes, ¿no? Van a ver, ¿no? Y siempre van por las flores más grandes, se supone que tienen más néctar, ¿sí? ¿Qué significa entonces el tamaño en particular? Significa que le está dando información al polinizador y entonces se convierte en una señal, ¿sí? De cuánto néctar se supone que hay, pero él no lo ve, ¿no? Bueno, esta historia de que hay una señal que el polinizador usa, ¿no? Y que emite un receptor, que es la flor, ¿no? Ha sido, digamos, el motor para que en las interacciones entre las plantas y los polinizadores aparecieran un montón de señales. La que les dije del tamaño es una señal visual, pero hay señales químicas, ¿no? Y hay un montón de variedad de señales, ¿no? Esto de las señales y los polinizadores también ha hecho que entre las plantas, ¿no? Digamos que repartan, entre comillas, ¿no? Los polinizadores disponibles que hay, ¿sí? A una planta no le conviene recibir polen que viene de otra especie, no va a producir semillas, quiere recibir polen de otras plantas de su misma especie. Se tiene que convencer al polinizador que solo la visite a ella y no se ponga ahí a distraerse con los demás. Eso ha hecho 2 cosas, ¿no? En la historia evolutiva de la interacción: que los polinizadores, ¿no? Tengan un, digamos, aprendizaje innato, ¿no? De siempre mantener la misma señal de búsqueda, ¿sí? Si hoy está floreciendo la flor roja, esta que está acá, ¿no? Me concentro en eso
Si yo le pongo otra, ¿no?, que eventualmente él la podría visitar y sacar provecho, si está enfocado en esa flor, durante el periodo de floración, básicamente, en general, se concentran en estas flores, ¿no? Y durante la estación a veces va cambiando de especie a medida que va floreciendo. Acuérdense que una planta florece en unos meses y el bicho pasa todo el año a veces. Cambia de flor en flor, pero va teniendo cierta preferencia, ¿no? Los colibríes en particular les gustan las flores tubulares de color rojo, ¿eh? A veces no emiten ningún olor esas flores, a veces sí. Las abejas, por ejemplo, les gustan más los colores violetas, ¿no? También las vemos sobre flores amarillas. Y estas flores en general emiten, ¿no?, fragancias, ¿no?, muy particulares. Estas que son polinizadas por unas palomillas que puedan visitarlas de noche o de día, también en particular son muy perfumadas, ¿no?, sobre todo las de noche. Entonces vean que hay una diversidad muy grande de señales, que tienen que ver con el color y con la química, ¿no? Los polinizadores detectan la combinación de ambas cosas, ¿no?, y eso les da información, ¿sí?, de que ahí está la planta que ellos van buscando, ¿sí?, pero todavía no saben cuánto néctar hay, ¿no? Bueno, el mensaje de todo esto es que la interacción entre la planta y el polinizador está mediada por señales, ¿sí? Eso es muy importante, y esto ocurre en casi todas las interacciones, ¿sí? Un depredador y una presa también hay señales. El león está observando, ¿no?, el estatus, digamos, fisiológico de su presa potencial, ¿sí? Y otra cosa importante es que en la mayoría de las interacciones, a veces la señal no es el recurso. Y eso es lo que abre la oportunidad, ¿no?, y la ventana de la historia evolutiva de la interacción, ¿no?, para que realmente evolucionen un montón de mecanismos de engaño en la naturaleza, ¿no? Por eso hablamos de deshonestidad, ¿no? Entonces ahora les voy a hablar de deshonestidad en un contexto más general y después los voy a aplicar a dos casos particulares, ¿sí?, de plantas y polinizadores, ¿no? El engaño, ustedes saben lo que es, ¿no? Si hablamos de deshonestidad, puse plantas muy chiquititas ahí porque en realidad quiero que piensen en deshonestidad de manera bien general, ¿no? Olvídense las plantas por un ratito, ¿no? Ustedes saben perfectamente qué es ser deshonesto, ¿no? Lo podemos definir de varias maneras, ejemplificar en muchas situaciones, pero todos hemos vivido, ¿no?, ese fenómeno, ¿no? Es muy común, ¿sí? Quiero que vean este comercial, es muy antiguo, ¿no? Yo creo que antes que yo naciera existía ese comercial. No van a alcanzar a leer lo que dice ahí, o a lo mejor sí, pero no importa lo que dice exactamente. Lo interesante es el mensaje del comercial, ¿no? Básicamente la idea es de que un expresidente, Ronald Reagan, ¿no?, supuestamente el mensaje es: si quieren tener muchas mujeres, fumen Palmolive, ¿no?, como yo, y van a ser así exitosos, ¿no? Eso es lo que está pretendiendo vender el comercial, ¿no? Bueno, ni ahora ni en esa época creo que nadie creía que por fumar Palmolive iba a pasar eso realmente, pero vean el mensaje, lo que dice, ¿no? Si ustedes ven una hamburguesa en un comercial, siempre se ve así, como que la carne es así impresionantemente rica, ¿no? Y cuando la comen, a veces no es exactamente así. Entonces ven la diferencia entre la señal y el recurso, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, al súper, ¿no?, seguro les ha pasado que muchas de las cajas de cereal son más grandes de lo que en realidad encontramos adentro, ¿sí? Y la diferencia de qué tanto más grande es, bueno, es un juego de las compañías para no hacernos sentir engañados, pero a la vez convencernos de comprar, ¿no? Entonces el chiste es qué tanto nos engañan, ¿no?, en cierta medida. Y este es el último ejemplo, ¿no? Nadie va a creer que se va a poner así, ¿no?, por tomar Coca-Cola, ¿no? ¿Sí? Entonces quiero que pensemos ahora, reflexionen sobre lo que les dije de obtener información de una señal, ¿sí? Ahí estamos obteniendo información de los productos cuando vamos al súper, pero claramente esa información es bastante, digamos, desfigurada con respecto a lo que a veces encontramos en el producto, ¿no? Entonces quiero que vean si en realidad no estamos hablando de esto, de la interacción, ¿no?, entre el que emite la señal, ¿no?, que pretende un beneficio por emitir la señal, ¿no?, y el que recibe la información.
Esta planta es una orquídea que la han estudiado acá en Córdoba. Y esta planta lo que hace es manipular la conducta de un polinizador. Le hace creer, ¿no?, que esta estructura, donde están los órganos sexuales de la planta, en realidad es la hembra de una avispa. Y entonces el macho de la avispa va a copular a esa estructura pensando que es la hembra. Vean que claramente el macho no tiene ningún beneficio más allá del placer, si es que la avispa lo siente, ¿no? Pero en realidad es un desperdicio de gametas, ¿no?, para el macho. Y ya se encontró, no en este caso particular, pero en otras avispas, que cuesta muchísimo. Fíjense. Bueno, lo interesante es que en este caso particular y en otros que vamos a ver, vean la estructura vista de otra manera. Si ustedes ven el macho de la avispa y esa estructura, ¿no?, lo que encontraron en este estudio es que cuanto más parecido, ¿no?, es esa estructura a la morfología de la hembra de la avispa, ¿no?, mejor es el proceso de polinización desde la perspectiva de la planta. Mejor, digamos, supongo que más contento está el macho de la avispa. La curvita de abajo, esta, ¿no?, muestra cómo la proporción de polinias, ¿no?, que son paquetes de granos de polen que tiene la orquídea, cómo aumenta conforme el parecido, ¿no?, entre esa estructura y la estructura de la avispa, la estructura morfológica del cuerpo, ¿sí?, cuanto más acopladas están, ¿no? Entonces vean que esto de parecerse, ¿no?, o de pretender parecerse, es un fenómeno interesante en el engaño. Ahora, este caso de la avispa es un caso raro. En realidad, la mayor parte de las plantas producen la recompensa. Esto de no producir nada así descaradamente, lo hacen muy poquitas orquídeas, ¿sí? También otras plantas lo hacen, ¿no? Pero en realidad no cualquier planta se da el lujo de hacer semejante cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que las abejas no veían igual que nosotros? Este es otro ejemplo que ilustra también cómo una especie de planta imita el patrón de color de otra especie, ¿no?, para no producir ella recompensa y aprovechar que como la van a visitar a la otra, seguro me pasan a ver a mí, ¿sí? Entonces son familias de plantas diferentes, malváceas y turneráceas. Las del centro son las que imitan a la de los bordes, ¿no? Vean cómo lo ve la abeja. Así ve la abeja la flor. O sea que todos los detalles, toda la elegancia del diseño de la flor, como nosotros los apreciamos, es muy distinto a cómo la ve la abeja. Vean que ve un centro, ¿no?, bastante oscuro, ¿no?, los pétalos en azul, y si se aleja a más de 10 centímetros de la flor empieza a ver así. Es que en realidad la abeja, cuando la vemos paseando así por el jardín, ella percibe la flor cuando ya está muy cerquita realmente. Puede percibir un parche de flores más desde lejos, ¿no?, pero una vez que se acerca, en realidad tiene que acercarse prácticamente mucho para verlo, ¿no? Bueno, esto de parecerse es un fenómeno que se llama mimetismo batesiano por un personaje naturalista de la época de Darwin, ¿no?, que es Henry Bates. Henry Bates fue un acompañante en uno de los viajes que hizo Wallace cuando fue al Amazonas, ¿no? Entonces Bates hizo un montón de descripciones y llevó como creo que 8.000 y 15.000 insectos, ¿no?, en Inglaterra. No, se llevó 15.000 y 8.000 eran especies nuevas para esa época, ¿no? Pero bueno, imagínense, ¿no?, en esa época. Bueno, lo interesante entre las cosas que observó Bates, ¿no?, es que estas mariposas, la mariposa monarca, tiene unos compuestos, son cardenólidos que obtiene, ¿no?, de las plantas que consume, que son unas asclepias, ¿no? Y eso es una cosa muy tóxica para las aves que se comen las mariposas, ¿no? Hay otro género de mariposas que las imitan, ¿no?, casi perfectamente, y entonces los pájaros no las tocan, ¿no? Ven que es un caso también donde hay un modelo, ¿no?, honesto, que sería este está emitiendo una señal: yo soy tóxico, y efectivamente lo soy. Este está diciendo: yo soy tóxico y no lo soy, ¿eh? Si yo no estoy gastando en producir nada para defenderme, y este sí, ¿sí? Bueno, ahora viene el primer caso de una flor, ¿no?, que tiene una cosa interesante. Esta es una begonia. Saben que las begonias las tienen, bueno, mi abuelita tenía en el patio, son unas plantas así que le gustan mucho, ¿no?, a los jardines. Y tiene dos cosas interesantes. En particular, las begonias, que son más de 600 especies en todo el mundo, tienen los sexos separados en diferentes flores. La misma planta tiene una flor masculina y una flor femenina, ¿sí?, la misma planta. Si ustedes la ven de lejos, las flores, yo les digo cuál es cuál, está medio difícil, ¿no? Miren, si nos acercamos más, les pongo una ayudita,
esta es la masculina, es decir, esta produce polen, ¿no? Esta es la femenina, ¿sí? Estos son los estigmas, acá no hay polen, ¿no? Lo interesante en las begonias es que tampoco hay néctar, ¿no? O sea que la recompensa solamente es el polen, ¿no? Entonces, puesto como en el ejemplo de las mariposas, podríamos decir que la flor masculina es la flor honesta, es la flor que dice yo tengo polen y efectivamente tiene polen, acá está ilustrado con el centro, ¿sí? La flor femenina le puse un colorcito un poquito translúcido, ¿no? Porque de lejos parece que tiene, pero si se acercan realmente no tiene, ¿sí? Bueno, eso le pasa al polinizador, ¿no? Pero ven que las flores se parecen bastante. La teoría dice que la flor femenina va a ser visitada cuanto más se parezca a la flor masculina, ¿sí? Entonces, bueno, tratemos de probar si eso pasa, ¿no? Bien, ¿no? En el caso de las mariposas, si se parece realmente o si nos hace creer que es una flor masculina, ¿no? La vamos a visitar, si no, no. Entonces ahora quiero que podamos hacer polinizadores. Yo les voy a mostrar las flores y ustedes me dicen a cuál irían. Hay como 3 flores o 4 flores, ustedes tienen que elegir. Ya quedó claro que los criterios de búsqueda de un polinizador son que la flor sea grande, que tenga mucha recompensa. Aquí lo que vamos a buscar es una flor que tenga mucho polen. El polen está en el centro y entonces el área del círculo, ¿no? Es una forma, ¿no?, que nos ayude indirectamente a evaluar cuánto polen hay, ¿sí? Y la corola nos da una idea del tamaño de la flor, ¿sí? Entonces vamos a poder hacer polinizadores y lo que van a hacer ahora es, yo les voy a mostrar la imagen, ¿no?, de 3 flores, ¿sí?, de diferente tamaño, bla, bla, bla. Ustedes en menos de un segundo, pues voy a durar lo mismo que duraríamos volando como la abeja. Si tratamos de saltar y volar como la abeja no aguantamos ni 2 milisegundos, ¿no?, en el aire. Entonces imagínense que en ese tiempo tienen que ver la flor y decidir con cuál se quedan, porque si no ya se quedan sin energía, ¿sí? ¿Listo? Son 3 flores la primera, ¿sí? Nada más me dicen, yo me quedo con 1, 2 y 3, nada más la quito, ¿no? ¿Cuál? Muy rápido. Voy a regresar. Solamente las que tienen número, háganme caso. En la secuencia. Esta no importa. Bueno, si yo la dejo mucho tiempo, ustedes tienen más información. Me quedé ahí, ¿no? Mira, lo interesante es que dijeron cosas diferentes. No dijeron la 1, la 2, la 4. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si fuéramos polinizadores, algunos no harían lo que supuestamente, ¿no?, lo óptimo sería, ¿no?, desde la perspectiva de un polinizador. Vean las flores con más cuidado, ¿sí? La 1 tiene un centro grande, pero también tiene una corola muy grande. Muchos dijeron la 1. La 2, escuché a alguien que dijo la 2, puede ser. La 3 no me acuerdo, pero tiene un centro muy grande la 3, y casi el mismo tamaño que la 2. Después otros me dijeron la 2, no sé si era por esta, ¿no? Ok, bueno, esta tiene un centro muy grande, claro, un centro prácticamente parecido a esto, con una corola muy grande, ¿no? No les voy a decir la conclusión de esto, que se van a reír al final, ¿no? En la naturaleza lo que pasa es que cuando analizamos la población de estas plantas, encontramos una variación enorme en el área del centro de la flor, ¿no?, y una variación enorme en el área de la corola. Es decir, los bichos les pasó lo mismo que a ustedes. Algunos iban por la 2, otros por la 4, independientemente del tamaño, ¿no?, porque estaban tratando de obtener información, ¿no? Entonces vamos a ver qué hacen los polinizadores y después sacamos la conclusión, ¿sí? Observamos cómo ellos visitan las flores, ¿no? Entonces pusimos acá abajo el tamaño del estigma, medimos el área del centro, ¿sí?, de la flor y vimos qué flores son más visitadas. Si ven que la curva aumenta, mira que el área del centro es más grande, la flor llama más la atención. O sea, parece que están haciendo lo que la teoría dice, ¿sí? Se están fijando en lo que se tienen que fijar. Acuérdense que en este caso el recurso no está escondido, está totalmente expuesto, no es como el néctar, ¿sí? Ahí está, ¿eh?
Ahora con la corola, decíamos que había que buscar flores grandes, pero las que eran las flores más grandes eran menos visitadas que las de flor chiquita, ¿no? Y eso era totalmente en contra de todo lo que dice la teoría, ¿sí? Y de lo que se ha encontrado en muchos otros casos, ¿no? Pero, si lo vemos de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el tamaño relativo del centro con respecto al área? A donde fueron los bichos, ¿no? Fíjense, son a las flores que tienen un tamaño relativo del centro más grande con respecto al área, independientemente si la flor era chiquita o grande. De hecho, fueron en general a las flores más chiquitas, ¿no? Pero con centros más grandes en términos relativos, ¿sí? Bueno, para comprobar que esto realmente es así, lo que hicimos fue hacer un experimento donde nosotros podemos recortar la flor, es simular, ¿no? Una corola más chiquita de la realidad, y también podemos simular una corola más grande usando esos post-it, ¿no? Cuando ustedes dejan notitas, ven que tienen mucho este color, ¿no? Hay unos que son tal cuales. Entonces usamos esto, los recortamos, como tienen autoadhesivo, estaba súper fácil imitar los pétalos de la begonia. Decimos flores grandes, flores chicas, le podemos sacar los pétalos originales y le pegamos por detrás los del post-it, ¿no? Entonces acá tenemos el control natural. Esta es la flor que nosotros no tocamos, ¿sí? Así es. Y tiene el tamaño, digamos, promedio que tiene la población. Esta es la flor que hicimos artificialmente más pequeña de lo que era, ¿sí? Vean que los centros son siempre iguales, ¿eh? Se los dejé siempre iguales. Lo que estoy modificando ahora es el fondo, nada más. Y vean la tasa de visita que tuvo esta, prácticamente igual a las naturales. Esa diferencia entre las naturales y esta es porque esa es una flor artificial, pero aún así, vean qué bien la imitamos, ¿no? Y esta hicimos una flor enorme como para una abejota así bien golosa que pensar que iba a encontrar mucho. Realmente fue muy poco visitada, ¿sí? Entonces vean, lo que parecía ser una señal innata que tenemos nosotros y los polinizadores no resultaba, digamos, tan efectiva en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Las flores masculinas, ¿no? Al hacer ese juego, ¿no? De estar desacoplando la señal, ¿no? Que es el centro, ¿no? Perdón, el fondo, ¿no? Que es la corola, de la recompensa que está en el centro, en realidad confunde al polinizador, le da una información que no es suficientemente precisa, ¿no? Y él se guía más por un sesgo sensorial, ¿sí? Por una conducta innata, ¿sí? Evidentemente él fue aprendiendo con el tiempo que las flores de tamaño, de centro relativo, pero él en realidad no está haciendo esas cuentas, ¿no? Cuando vuela, se concentra en el centro. Lo que tiene que ir aprendiendo es a no hacerle caso al fondo, ¿sí? Y medir el centro. Eso es lo que le va a dar, ¿no? Más certeza de cuánto polen hay. Pero bueno, las flores que supuestamente eran las honestas, ¿no? Ven que resultaron deshonestas. Las masculinas que decían la verdad, resulta que también pretenden, digamos, reducir lo que invierten en polen, ¿no? Desacoplando la señal de la recompensa. Y las femeninas, que inicialmente eran deshonestas, evidentemente tienen que seguir siéndolo, porque si no, no logran que las visiten. Pero están imitando la estrategia, ¿no? De las masculinas, ¿sí? Pues ven que esto de parecerse al honesto sí se cumple, sí me tengo que parecer en realidad, pero resulta que el honesto es más deshonesto de lo que parecía, ¿sí? Y el mecanismo de engaño es un mecanismo que tiene que ver con un fenómeno que también nos pasa a nosotros. Algunos de ustedes se fueron por la flor más grande, ¿sí? Como en el súper se irían por el envase más grande, por el paquete más dorado, por la letra no sé qué, ¿no? Tenemos sesgos sensoriales, ¿no? Y eso lo aprovecha quien quiere sacar ventaja a nosotros, ¿no? El otro ejemplo es un ejemplo un poquito más críptico, ¿no? Este nos llevó a proponer, bueno, no proponer, en realidad cuando publicamos este artículo no sabemos qué título ponerle, y uno de los coautores le fue algo muy ingenioso, lo pusimos como pregunta: ¿cómo engañar cuando no puedo mentir? ¿No? Si no puedo mentir la begonia porque el polen, el bicho lo ve, ¿no? ¿Cómo podría engañar? Usando el sesgo sensorial, ¿no? Bueno, aplíquenlo a cualquier interacción, ¿no? Vean que también eso es algo que tiene sentido, ¿no?
Este es el otro ejemplo. Ahora aquí tratamos de ser un poquito más elaborados en las flores artificiales. Estos ven es la punta, ¿no?, de una pipeta, ¿sí?, de laboratorio. Es una cosa que tiene como unos 2-3 centímetros según el volumen que uno pueda agarrar de ahí. Esto es un alambre normal, y esto es una cartulina roja. Entonces hicimos flores como del tipo de flores que le encantan a los colibríes, ¿sí? Flor roja, tubular, ¿no? Y armamos inflorescencias así agarradas con los alambritos, ¿no?, para que entonces cada inflorescencia tiene como 12 flores de estas artificiales, ¿sí?, y nosotros las fuimos llenando acá con lo que nosotros queremos, ¿no? Ya les cuento cuál es, ¿no? Con respecto al ejemplo anterior, este caso en particular lo que tiene de interesante es que la señal, que para el colibrí es el color, ¿no?, y es el tamaño también, es siempre la misma. O sea que sí le dijimos, acá hay néctar, pero cuando él llega y se acerca a la inflorescencia, las ve a todas iguales, todas tienen el mismo área roja, ¿sí? Porque ahora lo que estamos jugando con un polinizador mucho más inteligente que una abeja, ¿no?, aunque en realidad nosotros nos comportamos igual que ella. Pero lo que hicimos ahora fue manipular artificialmente lo que le ponemos de recompensa, ¿sí? El colibrí es muy hábil y aprende rápidamente. O sea, van a ver que en 5 minutos él ya sabe dónde está el secreto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue quitarle la información de la señal visual, ¿no? Todas las flores tienen el mismo tamaño y la misma forma, ¿sí? Aquí están las inflorescencias de un colibrí. Según él, o desde su perspectiva, nosotros creemos que él debería interpretar a todas esas flores artificiales, ¿no?, como flores que le están dando la misma cantidad de recompensa. Todas son iguales. Entonces vamos a ver qué hace en realidad, cuando eso no es así. Los tratamientos consistieron en lo siguiente. Pusimos varios parchecitos como este que les muestro acá, y cada varita de esas, ¿no?, era un tratamiento diferente, y eso estaba replicado dentro del parche. Entonces lo que hicimos fue jugar con la variación, es decir, con la certidumbre que iba a encontrar el picaflor cuando empezaba a visitar una inflorescencia. Le pusimos néctar, y le pusimos mucho néctar a todas las puntas, ¿no?, de una inflorescencia. Entonces es una flor muy honesta, dice que tiene, y tiene efectivamente todas. Entonces el colibrí parece que visitando todo. A otro tratamiento consistía en una flor tiene y la otra no. Una tiene y otra no. Una tiene y otra no. A ver qué hacía, ¿no? Pero la señal siempre sigue siendo la misma, ¿no?, como el que acá hay néctar, ¿no? Y el otro tratamiento es, ahora todas tienen la misma cantidad, pero lo que le voy a cambiar es la cantidad de azúcar. O sea, en cuanto a volumen de néctar se lleva lo mismo, pero en cuanto a energía, en una se lleva mucho y en otra se lleva poco, ¿sí? Y después están las que combinan, se lleva mucho y siempre encuentra, ¿no?, y se lleva mucho pero a veces no encuentra, ¿sí? Entonces vean que es como lo voy a poner así, como flores ricas en néctar, ¿no?, pero después están las ricas deshonestas y las ricas honestas. Las honestas son las que siempre tienen en todas las flores, y las deshonestas son las que a veces sí, a veces no, ¿sí? Ahí está el colibrí, creo que lo podían ver, ¿no? Y vean los resultados. Cuando hay poco néctar en volumen, simplemente hay poco néctar, evidentemente el colibrí aprende rapidísimo, ¿sí? En menos de media hora de estar forrajeando, las tasas de visita de las inflorescencias que tenían poco volumen acumulan pocas visitas comparadas que tienen mucho néctar, independientemente si una flor a veces tiene y otra no. Eso no le dio igual, enseguida aprendió que aunque una tenga y otra no, tengo tanto que acá estoy feliz y le sigo, y se va de abajo hacia arriba, ¿no?, visitando todo. Pero si yo cambio la concentración de azúcar, esto le cuesta más evaluarlo a la velocidad con la que evalúo lo otro, ¿no? Pues vean lo que pasa. Estos son los que tienen mucha azúcar en el néctar, ¿no? Las que son deshonestas, ¿no?, respecto a las honestas, son igualmente visitadas. Estadísticamente no hay diferencias acá. Pero vean lo que pasó acá. Las que tenían poco azúcar y que además fueron deshonestas, ¿no?, lo confundieron tanto que en realidad generaron como un nivel de incertidumbre que hizo que el bicho no sabía si me quedo, me voy, a veces sí, a veces no. La cuestión es que en vez de perder energía en irme a otra inflorescencia, mejor ya sigo en esta, o sea, ya llegué acá, ¿no? Y
Bueno, esta cosa realmente es algo bastante, digamos, nuevo para nosotros y en general, ¿no? De descubrir que la varianza intraindividual, o sea, dentro de una inflorescencia, en el nivel de honestidad, podría funcionar como un mecanismo para que las plantas también ahorren cuánta energía invertir en la recompensa, ¿no? Esto es una cosa muchísimo más crítica que lo anterior que les mostré, ¿no? Pero serán dos ejemplos que les quería contar, ¿no? Que fue lo que nos llevó a hablar de deshonestidad, ¿no? Con esto voy a terminar. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este mecanismo de engaño? Dar información variable es otra forma de engañar. ¿Sí? Si yo doy información variable, el que está buscando y forrajeando tiene que estar permanentemente ajustando su decisión. Hay veces que es más barato, ¿no?, quedarse en malo conocido que bueno por conocer. ¿Sí? Bueno, lo mismo aplica, parece ser, a los colibríes, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bornoni. Hay espacio para algunas preguntas de la audiencia. Yo quería preguntar si, por ejemplo, el caso de la begonia que te preguntaba, de alguna forma, así como el polinizador es como de poquito educado, entonces se da cuenta que no. ¿Qué pasa si lo busca, no lo encuentra y no va más? Bueno, lo que pasa en la realidad es que hay un fenómeno dependiente de la frecuencia. Si en un parche yo quito todas las flores masculinas que dan recompensa y dejo poquitas, ¿no?, femeninas, casi no van las abejas. Si yo dejo un parche con muchas flores masculinas que tienen, digamos, el polen, ¿no?, la recompensa, y dejo pocas femeninas, esas pocas femeninas seguro son visitadas porque es un parche muy abundante en recursos. Pero si es un parche de densidad grande de flores, pero sesgado a que hay más flores femeninas que masculinas, la abeja se queda menos tiempo en ese parche. O sea, si aprende. Ahora, las abejas en particular no tienen una memoria tan larga como la nuestra ni como el colibrí. Entonces, se olvida, viaja unos minutos y ya no sabe qué le pasó, ¿no? Entonces es otra ventaja para las plantas, ¿no? Es un comentario, ¿no? Entonces, hay algunas plantas que no son estas, que no sé si llamadas tontas, pero que cambian de color cuando fueron visitadas. Sí. No son muchas, pero hay bastantes que ya directamente las llamamos tontas. Porque entonces ya el tipo sí sabe que fue visitada y no la Bueno, visitaron. eso que mencionas es interesante porque nos pasa a nosotros. Todos los bichos, en las interacciones con otros organismos, hay señales que nosotros no podemos manipular, que emite nuestro organismo, señales fisiológicas. Si me laceran un pétalo y eso genera un cambio de color, el que viene atrás se da cuenta y entonces ya ni se para, ¿no? Evidentemente es algo que la flor no puede controlar, ¿no? Entonces los mosquitos nos encuentran a nosotros también y nosotros no podemos controlar cuánto CO2 emitimos para que el mosquito no se encuentre, ¿no? Entonces eso genera también que haya diferentes tipos de señales, las que podemos manipular, como esta que las plantas manipulan, y las que no se pueden manipular, que hace que nos veamos como tontos, ¿no? En la parte metodológica, ¿qué trabajan? ¿Con filmaciones y algún software que va reconociendo las visitas? Se combinan filmaciones, observaciones, digamos, puntuales de observadores. En ese caso los colibríes eran un grupo como de 15 personas. Había 2 por equipo, entonces uno con binoculares a 15 metros, ¿no?, y el otro anotando. A la velocidad que el colibrí revisa la inflorescencia son segundos. Entonces, las inflorescencias tenían que tener una etiqueta grande que se veía y esa etiqueta tenía que estar ubicada en el parche, imagínense, de tal manera que yo podía ver 4 y decirle 4, 1, 2, 3, 4, 7 flores de la 4, 14, 1, 2 y así, a mucha velocidad. Entonces eran 2 personas por parche. ¿Había alguna especie natural que era parecida así a ese rojo, el tamaño, todo? Bueno, este lugar son las montañas que quedan en el estado de Jalisco, en un lugar bastante peligroso ahora, pero tiene unos bosques increíbles, ¿no?, muy conservados, una reserva que se llama la Reserva de Manatlán.
a pocos kilómetros del mar. Hay unos bosques de montaña, de árbol de magnolia de 25 metros, y en el sotobosque hay una diversidad de salvias increíble. Y la comunidad de colibrí más diversa de todo México está ahí. Entonces es como la meca de los que quieren estudiar colibrí van a ese lugar para hacer cosas de conducta, y bueno, nosotros lo aprovechamos porque digamos, ellos están entrenados en buscar ahí flores tubulares, rojas, azules, está lleno de salvias por todos lados. Bueno, nuevamente le damos las gracias al doctor Fornoni por su tiempo. Ahora vamos a hacer una pausa para retornar al próximo disertante a las 14 horas. Los invitamos a que visiten el resto de las actividades que se están dando en paralelo en las distintas locaciones, por ejemplo el Museo de Botánica aquí mismo, la Facultad de Ciencias Exactas, el Museo Provincial de Ciencias Naturales y la Universidad Católica de Córdoba. Muchas gracias.